Descansando en Dios. Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Evangelio de Mateo tiene como fundamento la recopilación de mensajes durante el ministerio de Jesús. Hemos visto cómo recopiló los mensajes de Jesús para formar el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7. El segundo discurso es específico para los discípulos escogidos, los 12 apóstoles y la comisión encomendada, en Mateo capítulo 10. Ahora en Mateo capítulo 13 se presenta un tercer discurso a través de 7 parábolas y un símil final. El objetivo de este tercer discurso mediante parábolas es dar a conocer el misterio del reino de los cielos durante el intervalo de tiempo de la Iglesia, conocido como el cristianismo. El reino de los cielos no tenía que ver solo con el tiempo de Cristo entre los judíos, ni tampoco con un futuro glorioso exclusivamente. Jesús, a través de parábolas, enseña el reino de los cielos en el periodo de la Iglesia durante su inicio, crecimiento y final. Jesús introduce en Mateo capítulo 13 el uso de parábolas como un medio para enseñar las verdades del reino. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. En el Nuevo Testamento Dios revela 13 misterios que estuvieron escondidos en el Antiguo Testamento. El primer misterio revelado es el reino de los cielos a través del tiempo de la Iglesia. 9 misterios fueron revelados a Pablo, que los enseña en sus cartas, y 3 misterios fueron revelados a Juan, que los enseña en la carta de Apocalipsis. La parábola es un relato de cosas conocidas por el oyente de la vida cotidiana que se establece para comunicar una enseñanza espiritual. La parábola y el símil son figuras literarias usadas para comparar. La parábola es una semejanza parecida al símil, pero más extensa. En las parábolas no se dan los nombres de los personajes y siempre tiene una verdad o tema principal. No deben ser usadas para extraer o fundamentar doctrinas de ellas. Al enseñarlas se debe tener presente la verdad principal o enseñanza principal central, como el mástil de un velero, y no detenerse en enseñar sobre los vientos o aristas que sostienen el mástil central. Una parábola se compone generalmente de 3 partes: la ocasión, el relato y la aplicación. De las 40 parábolas narradas por Jesús, en 19 hizo referencias directas al reino. Estas historias se ubican en diferentes marcos de tiempo durante el intervalo de la Iglesia. Algunas tienen que ver con el presente, porque enseñan la necesidad de que la gente del reino tenga oídos para oír, en Mateo 13, versículos 3 al 23. La forma en que el reino se expande, en Mateo 13, versículos 31 al 35. El costo de la adquisición del reino, Mateo 13, versículos 44 al 46. Otras se refieren al futuro, porque enseñan el final que aguarda a los que sirven al adversario, en Mateo 13, versículos 36 al 43, y la disposición final de los que han recogido por la evangelización, en Mateo 13, versículos 47 al 51. Al mezclar estos 2 aspectos del reino, Jesús nos ayuda a apreciarlos como algo presente y al mismo tiempo venidero. C.I. Scofield escribe: las 7 parábolas de Mateo capítulo 13, denominadas por el Señor los misterios del reino de los cielos, Mateo 13:11, describen, si se toman en conjunto, el resultado de la presencia en el mundo durante la edad actual, es decir, el tiempo de la siembra que comenzó con el ministerio personal de Cristo y termina con la siega mencionada en Mateo capítulo 13, versículos 40 al 43. En breve, el resultado es de la mezcla del trigo y la cizaña, de buenos y malos peces, en la esfera de profesión de fe cristiana. Esto es lo que se llama cristianismo. La estructura de Mateo capítulo 13 está dividido con el programa extendido de Mateo capítulo 13, versículo 1 hasta el 52. La parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 23, tiene que ver con la siembra del Evangelio en los corazones de las personas. Presenta la semejanza de un campo con el corazón del hombre. La palabra de Dios da fruto solo cuando cae en buena tierra, el buen corazón. La parábola es narrada en Mateo 13, versículos 1 al 9, y luego el propósito de las parábolas en Mateo 13, versículos 10 al 17. La explicación de la parábola del sembrador está en Mateo 13, versículos 18 al 23.
La parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, versículos 24 al 30, que enseña sobre el peligro de la falsa profesión de fe. Luego la parábola de la semilla de mostaza en Mateo 13, versículos 31 y 32, enseña sobre el rápido crecimiento del cristianismo. La parábola de la levadura en Mateo 13, 33, así como confrontó a los fariseos por su hipocresía, enseña con esta parábola todos los casos que tienen que ver con algo corrupto y pecaminosos, y la falsa doctrina que crecerá dentro de la iglesia. La explicación de la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, versículos 34 al 43, el campo es la iglesia, el trigo son los hijos de Dios, la cizaña son los falsos cristianos, hijos del maligno. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es al final del siglo, y los segadores son los ángeles. Los malos como la cizaña serán lanzados al castigo eterno, descrito como un horno de fuego. La parábola del tesoro escondido en Mateo 13, versículo 44, y la parábola de la perla de gran precio en Mateo 13, versículos 45 y 46, enseñan el inmenso valor del reino de Dios. La parábola de la red en Mateo 13, versículos 47 al 50, enseña la separación de los salvos de los no creyentes, similar al final de la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, versículos 41 y 42. Finaliza con el símil del padre de familia en Mateo 13, versículos 51 y 52, que enseña sobre la necesidad que tiene la iglesia de creyentes capacitados para la enseñanza. Descansemos en Dios con nuestro gran tesoro, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Dios te bendiga y te guarde.